Vamos a prepararnos para ver la palabra del Señor. Y le voy a invitar, hermanitos, si trajeron sus Biblias, la abran en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Qué bueno es el Señor, hermanos amados. Mateo, capítulo 7. Quisiera preguntar, mis hermanitos, ¿cuántos tienen su Biblia ahí en la mano? A ver, levanten su manita, por favor, para... Muy bien. Amén. Mateo capítulo 7. Gloria al Señor. Y vamos a orar, hermanos amados, por la palabra del Señor, que Dios nos hable en esta hora. ¿Cuántos anhelan la palabra del Señor? Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Señor, hemos invocado tu nombre y ahora tú nos responderás. Señor, gracias. Aquí está tu amada iglesia, Filadelfia. Gracias por cubrir con la sangre de Cristo este espacio a mis hermanitos y por poner ángeles alrededor. Ahora, Señor, habla con tu palabra. Tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Señor, sean nutridos, alimentados nuestros hermanitos. La iglesia sea edificada en esta hora. Señor, hoy celebramos tu nombre por causa de tu fidelidad. Has sostenido, Señor, en este espacio 16 años, Señor. Qué bueno eres, Padre. Oh, Señor, aquí estamos, aquí está nuestro corazón. Puedes hablarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les voy a leer, hermanos amados, Mateo capítulo 7, verso 21. Una porción, hermanitos, muy fuerte, muy delicada, pero vamos a entender qué habla el Señor a través de esto. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, dice la Escritura, hacedores de maldad. Muy bien, muchos hermanitos conocen ya esta porción de la Escritura, muy fuerte, hermanos amados. Y algo que llama la atención y que estremece nuestro corazón es, hermanitos amados, lo que dice al final. Dice: nunca os conocí. Esto es importante. Muchos de nosotros, hermanos, conocemos la doctrina de la salvación. ¿Quién nace de nuevo? ¿Quién es hijo de Dios? El que cree en Él, el que le recibe, el que nace del agua, el que nace del Espíritu. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y mis hermanos amados, sin embargo, lo que dice aquí esta palabra nunca, la palabra nunca, hermanitos, ni antes ni después, nunca os conocí. Pero, ¿qué es esto, mis hermanos? Para todos aquellos que ya conocen la palabra de Dios, ya tienen al Señor Jesús en su corazón, mis hermanitos, ustedes saben de la palabra de Dios cuando dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Habla de Dios. Y mis hermanitos amados, Dios, por medio de su Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios capítulo 12, Él, el Espíritu de Dios, repartió a cada uno en particular como Él quiso. Y ahí habla de los dones espirituales. Y hermanitos amados, aquí hace alusión a algunos dones. Por ejemplo, hermanitos, dicen: no profetizamos en tu nombre, el don de la profecía. En tu nombre echamos fuera demonios. Bueno, no hay un don de liberación, pero sí se echan fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Y hermanitos, dice: en tu nombre hicimos muchos milagros. El don de milagros aparece también en 1 Corintios 12. La pregunta que se puede hacer en este instante es: ¿cómo una persona que de parte de Dios
de parte del Espíritu Santo, sí recibe dones espirituales. Esos no los da el mundo, esos no vienen de uno, vienen del Espíritu de Dios. Al final el Señor le diga, nunca te conocí. Como hay una impartición de poder, de dones, siendo que el Señor dice, no te conocí. Incluso, hermanitos, la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, culmina con esas palabras. Dice en Mateo capítulo 25, acerca de las vírgenes insensatas que llegaron, hermanitos, a tocar la puerta, pero se habían ido a conseguir aceite para sí mismas. Se les respondió, no os conozco. La misma palabra en los mismos términos, no os conozco. Entonces, conforme a la palabra de Dios, es importante que Dios nos conozca. Pregúntele a su hermanito, ¿Dios te conocerá? Conocidos por Dios. Ahora, hermanitos amados, claro que el Señor tiene omnisciencia, Él sabe todo. Él conoce nuestro nombre, conoce cuando nacimos, sabe la cantidad de nuestros cabellos, como dice en la Escritura. Sabe, hermanitos, todo acerca de nuestro ADN, nuestra genética, porque dice la palabra del Señor, Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. O sea, tuviste cuando yo era un embrión. Él conoce todo. Pero la palabra conocer, apartaos de mí, dice aquí, nunca os conocí. Habla, hermanitos, de aquellos que no hicieron su voluntad. Ahora pregúntele a su hermanito, por favor, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Inicia así, mis hermanos, no todo. Claro que sí hay, hermanitos, quienes dicen Señor, Señor, pero no todo. El que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo, mis hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre, dijo el Señor Jesús, si me amáis, en Juan 14, guardad mis mandamientos. Esa es la voluntad del Señor, mis hermanos. Muy bien, pero hacemos entonces este análisis. ¿Cómo pudo vivir uno aquí en la tierra y ser usado por Dios? Y al final el Señor podrá decir, nunca os conocí. No solamente no te conozco, no os conozco, sino la palabra nunca. Eso es muy delicado, mis hermanos. Por eso nos aseguramos en esta palabra que usted haga la voluntad del Señor. Muy bien, vayamos por favor ahora al libro de Lucas capítulo 7. Los que tienen Biblia, acompáñenme por favor. Lucas capítulo 7. Bendito es el nombre del Señor. Y me puede decir con un amén si usted ya lo encontró. Vamos a ver, hermanitos, de un varoncito. No da el nombre, cómo se llama, pero sí aclara que era un romano. Para los judíos, hermanitos, los no judíos se llamaban gentiles. Así les llamaban al no judío, gentil. En este caso también este romano era un gentil. Dice Lucas capítulo 7, verso 1. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Habla del Señor Jesús. Y el siervo de un centurión, hermanitos, soldado romano, algo así como un capitán, a cargo de 100 soldados romanos. Dice, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Lucas capítulo 7, verso 1. Habla, hermanitos amados, también en Mateo capítulo 8, de esta misma historia. Aquí da otros detalles. Bueno, este soldado romano, que no se da su nombre, centurión, dice que tenía a su siervo muy enfermo. Y esto es lo que pasó, mis hermanitos. Estaba a punto de morir. Verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, como en este momento, hermanos, escuchamos acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios.
No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Bendito es el nombre del Señor. Dice, hermanos amados, oyó hablar de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos. Qué extraño, mis hermanos. Un romano pidiéndole favor a judíos. ¿Para qué? Dice, hermanitos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Esto es importante. Cualquiera de nosotros, hermanitos, pediríamos una petición así, un favor así. Hoy nosotros reconocemos, solamente hay alguien que salva, hay alguien que da vida eterna, hay alguien que sana enfermedades, que hace libres a los cautivos, que echa fuera demonios. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, este hombre mandó llamar. En esta historia se habla así. En Mateo se dice que tuvo un encuentro personal. Aquí se menciona que envió el recado con ancianos judíos. Y dice la palabra de Dios, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Así, hermanitos, como si usted le dijera al pastor: pastor, vaya a orar por mi ser querido. ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder para sanar? Levante su manita. El Señor hace maravillas, hermanos amados. Hace algunos meses me llamaron para que fuera a entregar a una personita al Señor. Esa personita ya la habían desahuciado y me dieron la dirección y todo aquello hasta allá por Texcoco. Rápidamente, hermanitos, me fui para allá y ya pude entrar al hospital y vi a la personita, mis hermanos. Estaba muy esquelética, ya estaba en fase terminal. Yo preguntaba si todavía oía, si todavía entendía, o ya no tenía ninguna razón. Me decían que sí escuchaba, pero ya no podía hablar. Y sí, mis hermanos, se veía que pronto partía con el Señor. Esta familia muy hermosa había conocido la palabra de Dios y tenía poco que empezaban a congregarse allá en la iglesia local, en Filadelfia Central. Y mis hermanitos amados, yo iba preparado, mentalizado para decirle: Señor, aquí está la vida de este varón, en tus manos encomendamos su espíritu. Y mis hermanitos, pudimos entrar y ya estando ahí, hermanitos, sentí una grande conmoción, una compasión en mi corazón, mucho amor. Empecé a orar, hermanitos. Yo no iba preparado para decirle: Señor, sánalo, o levántalo, o dale vida, o envía espíritu de vida. Solamente, hermanitos, iba pensando: lo voy a entregar en las manos de Dios. Y mis hermanitos, sí se podía ver hasta inconsciente este varoncito. Usted sabe cómo se encuentran, hermanitos, mangueritas, jeringas por donde quiera, en la nariz, en la boca, todo ello. Mis hermanos amados, un poquito más de una semana, terminando el culto allá en Filadelfia, llegaron esta familia muy hermosa, muy feliz. Y a la verdad yo no reconocía a la personita que me pusieron delante. Me dijeron: este es por el que usted oró. Él está aquí, ya está dado de alta, está vivo, gracias a Dios. Porque el Señor tiene todo poder, hermanitos. ¿Cuántos alaban su nombre? A Él sea la gloria por siempre. El Señor da vida a los muertos. Llama las cosas que no son como si fuesen. Así que, hermanitos, Dios tiene todo poder. A mí me ha sanado muchas veces, ha hecho tantos milagros, porque está escrito: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos lo creen? No es del pasado, hermanos. Él tiene poder también en nuestros días. Muy bien, este hombre del cual leemos, el centurión romano, mandó a llamarlo. Dice la palabra del Señor, verso 4. Estamos en Lucas 7:4. Ellos se acercaron a Jesús, ancianos judíos, acuérdense, y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno, se referían al romano, es digno de que le concedas esto. Y si alguien, hermanitos, tiene abierta su Biblia, en el verso 5 dice la razón. ¿Por qué es digno?
porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ese testimonio, ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto con los que son conocidos por Dios. Este centurión romano, no judío, gentil, era conocido porque él amaba a los judíos. Yo sé, hermanitos, de la raíz de la iglesia comenzó con judíos, los 12 apóstoles. Sin embargo, hermanitos, luego se le encargó al apóstol Pablo el evangelio a los gentiles, los no judíos, pero inició con judíos la iglesia. Sin embargo, hermanitos, hoy en su mayoría somos no judíos. Ahora, mis hermanos amados, el Señor escuchó esta petición. Este hombre ama a los judíos y les construyó una sinagoga. Una sinagoga es como ahorita, hermanitos, solamente que de puros judíos. Una congregación de judíos. Eso es una sinagoga. Dice, hermanos amados, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Verso 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Esto, mis hermanitos, quisiera explicarle lo siguiente. Cualquiera de nosotros pediría el favor: Señor Jesús, ve a mi casa, ve a orar por mi ser querido, por mi amigo, por mi hijo, por mi esposa, por mis padres, cualquiera. Pero este hombre tenía cierta humildad. Él era un hombre bajo autoridad, claro que sí, tenía a su cargo 100 soldados romanos. Sin embargo, él no se sentía digno de pedir algo en persona y también de invitarlo a su techo. Hermanitos amados, todos los que tienen casita, sea rentada, sea propia, ¿cuántos quisieran que el Señor Jesús entre en ella? Levante su manita. Muy bien. Este centurión romano sabía algo, conocía algo de los judíos. Ellos no entraban a casa de gentiles. ¿Se acordará usted que conoce la palabra? En el libro de los Hechos se habla de un varón llamado Cornelio, que el Señor le dio instrucción que mandara a traer a Pedro. Este Cornelio no era judío y Pedro entró en su casa. Eso después, hermanitos, en el libro de Hechos narra que le trajo muchos problemas a este Pedro por haber entrado en casa de gentiles, no judíos. Este centurión le dijo así, hermanitos, le mandó a decir esto: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora quisiera preguntarles, hermanitos, usted, yo, ¿seremos dignos de que el Señor Jesús entre a nuestra casa? ¿Cuántos dicen sí o cuántos dicen no? ¿Seremos dignos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo que se hizo carne, entre en nuestra casa? ¿Cuántos dicen sí? Puede levantar su mano. ¿Cuántos dicen no soy digno de que Él entre bajo mi techo? Levante su mano. Gloria a Dios. Había cierta humildad. Mis hermanitos, dice la palabra del Señor que Él atiende al humilde, pero que el altivo lo mira de lejos. También dice en Isaías capítulo 66 que Él mira al humilde y el que tiembla ante su palabra. Hermanos amados, le voy a decir como está escrito: de tal manera amó Dios al mundo. Claro que sí.
nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el grande amor de Dios. Pero para que Dios esté con una persona, para que Dios se acerque a una persona, cualquiera diría, sí se puede. Bueno, Él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Eso, si viene la persona quebrantada, humilde ante el Señor Jesús, Él no la rechaza. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. El Señor no desecha, no rechaza. Pero esto es cuando uno viene al Señor. ¿Pero qué? De que si el Señor viene a uno, ¿podrá entrar bajo nuestra casa? ¿Se sentirá a gusto estar con nosotros? Dice en Salmo capítulo 5, el malo no habitará junto a ti. Dios es tan grande, tan hermoso, grande en misericordia, nos dio a su Hijo Jesucristo. Él nos puede recibir, pero ¿será agradable al Señor quedarse con nosotros? Esto, hermanitos, no es de condenación. No estoy hablando de condenación ni acusación. No estoy diciendo que el pecado, sabemos que Él es santo y que por nuestro pecado Él nos desecharía. Dice el Señor en su palabra que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Él vino a salvar a los pecadores, dice la Escritura. Pero Él salva, Él lava con su sangre preciosa. Pero ¿será agradable para Él entrar en mi casa? ¿Entrar en mi techo? Hermanitos amados, si nos diera tiempo de narrar lo que dice también aquí en Lucas capítulo 7, relacionado a un hombre que lo invitó a comer. Era un fariseo llamado Simón. Mis hermanitos, lo invitó, pero podemos entender el Señor Jesús, por amor, cortesía, cordialidad, entró a su casa, pero pasó momentos tan desagradables adentro de esa casa. Pregúntele a su hermanito, ¿cómo se sentirá el Señor Jesús contigo? Pregúntele. ¿Sentirá confianza? Bueno, cuando alguien es humilde, el Señor le agrada estar allí. Si uno es altivo, el Señor, por amor, cortesía, puede atenderlo, pero no se queda allí, porque el Señor, hermanitos, le agrada la humildad. Vamos a hacer un paréntesis, hermanitos, para los que traen Biblia. Isaías capítulo 66, se lo voy a leer rápidamente. Isaías capítulo 66. Si trae Biblia, hermanitos, y el de su lado no, puede compartirle al que está a su lado. ¿Cuántos están gozosos con el Señor, mis hermanos? Aleluya, qué bueno es el Señor. Le voy a leer Isaías capítulo 66, versículo 2. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? La palabra de Dios es verdad, mis hermanos. Es eterno. Isaías 66, verso 2, dice: ahí habla el Señor Jehová. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a poner atención el Señor? Al pobre y humilde de espíritu. Bien dice la Escritura, Él atiende al humilde. Ahora, mis hermanitos, por favor, ahí mismo en Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Es muy largo este verso, pero se lo voy a leer. Si ya lo tienen, hermanitos, Isaías 57, 15.
porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice habito, quiere decir vivo, estoy. Y usted sabe, hermanitos, que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, dice en Juan 14. Dice, hermanitos, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Puedo decirlo de esta manera, mis hermanos. Dios mismo, el Padre, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, Él es manso, humilde. La primera vez que vino, montó en un burrito, un pollino, para entrar a Jerusalén. Usted conoce la historia. Un día vendrá como Rey de Reyes y Señor de los Señores, bendito es su nombre. Manso y humilde. En verdad, mis hermanos, si en alguno de nosotros hubiera algo de orgullo, altivez, soberbia, presunción, arrogancia, Dios sí le ama, envió a su Hijo por usted y por mí, pero Él atiende al que es humilde, habita con el humilde. Si esto no fuera así, mis hermanitos, dice la Escritura que Él nos miraría de lejos. Muy bien, esto, mis hermanos amados, porque también nos ha pasado a nosotros, a nuestra generación. Le hemos dicho al Señor muchas veces, tal vez siempre, yo quiero tu presencia, yo anhelo tu presencia, yo quiero que estés conmigo. Y la mayoría de veces, hermanitos, si no recibimos una instrucción bíblica y doctrinal, pensamos que el Evangelio solamente se trata de nosotros. Pero no se trata de nosotros únicamente, se trata de Dios. Dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso quiere decir, hermanitos, no solamente se trata de mí. Yo quiero, yo necesito, yo anhelo, yo quisiera. No, hermanitos, todo es de Cristo y es para Cristo. A Él sea la gloria, la honra por siempre. Muy bien, regresando, mis hermanos amados, a Lucas capítulo 7. Ya vimos de este hombre que era humilde. Él no exigía nada. Él no decía, tienes que venir hasta mi casa, tienes que poner tu mano en mi enfermo y solo así Él sanará. No, mis hermanitos, una humildad, una sencillez. Dice la mitad del verso 6, estamos en Lucas 7:6. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Y sabe por qué lo decía? Él sabía, tú eres judío, tú no puedes entrar a la casa de un no judío. Señor, no te voy a causar problemas. Hay una manera en que se puede hacer, porque tú tienes el poder. Es esto, mis hermanos, verso 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. No sé si ustedes puedan repetir conmigo esta parte, hermanitos. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. Otra vez conmigo. Pero di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Di la palabra. Yo sé, mis hermanitos, que a veces por desconocer la Escritura, nosotros tenemos cierta percepción y concepto que las cosas se deben de hacer de una manera. Por ejemplo, a lo largo de muchos años y en muchos lugares, siempre hemos encontrado hermanitos, hijos de Dios, muy hermosos, muy lindos, sinceros, de buen corazón, que creen que solamente si uno los toca, solamente así sanarán. Que si el pastor pone su mano en su cabeza, entonces serán sanos o libres
o salvos. Pero aquí encontramos, hermanitos, a un hombre que cree en la palabra del Señor. Hablemos un poco de la palabra del Señor. Dice Génesis capítulo 1, si usted conoce acerca de la creación, que el Señor hablaba y sucedían las cosas. Por ejemplo, dijo el Señor, sea la luz, y se formó la luz. No vemos a Dios con sus manos formando al planeta, formando al sol, formando la galaxia, lumbrera mayor, lumbrera menor. No usó sus manos. Él solamente decía la orden. Por eso, mis hermanitos, si en esta hora el Señor le dice, sé sano, ya quedó sano por la palabra del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? No vaya a pensar usted, no, necesito que el pastor personalmente ponga su mano en mí y tiene que orar 1, 2 horas, 3 horas para que Dios le oiga y se haga un grande milagro. No, Dios tiene poder, hermanos. Y hermanitos, Él da la palabra y es hecho. No se tarda el Señor. Él no tiene que hablar, hermanitos, largos minutos para que suceda un milagro. Si se acuerdan, hermanos, cuando Él resucitó a Lázaro, Lázaro era un milagro para los ojos de los judíos. Para los judíos, lo que el Señor había hecho, le conocían. Por ejemplo, si Él levantaba a un paralítico, decían, oh, este es Ha-Nabí, que quiere decir el profeta. Si ellos veían limpiar a un leproso, podían decir, este es el profeta, y hacía milagros. El maestro, Ha-Nabí, el profeta. Pero darle vida a un muerto, y no un muerto, hermanitos, que hace 5 minutos dejó de respirar, sino de 4 días de sepultado. Eso solamente Dios lo puede hacer. Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dijo el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos creen eso, hermanitos? Así que cuando hizo este milagro, los judíos, unos creyeron, otros ahora procuraban matarlo a Él y matar también a Lázaro. Mis hermanos amados, qué milagro. Esta Marta, hermana de Lázaro, el difunto, ella sentía algo muy fuerte en su interior. Cuando el Señor Jesús se acercó a la tumba, una cueva, y la piedra era una entrada, una roca grande, ella oyó al Señor Jesús decir, quiten la piedra, remuevan la piedra. Ella, hermanitos amados, quedó en shock y era honesta. Le dijo, Señor, hiede ya. Ya está en estado de descomposición. Ya entró a estado de putrefacción. La sangre ya se coaguló, ya está echada a perder, ya de estar hinchado el cuerpo. Entonces, hermanitos, ella dijo, Señor, hiede ya. El Señor lo llamó. La palabra, no encontramos a un Señor Jesús orando media hora. Ahora no estoy diciendo que no hay que orar. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Pero no estamos viendo muchas palabras. Solamente dijo, Lázaro, ven fuera. Una instrucción, ven fuera. Me ha tocado orar, solamente decir, sé sano en el nombre de Cristo. Y ya quedó, mis hermanos. No hay que orar tanto, porque si tenemos a 50, 100 personas por las que hay que orar, no nos va a dar tiempo. Entonces se da la palabra, se dice la palabra. Así esa fe en la palabra del Señor tenía este centurión romano. Él decía, di la palabra y mi siervo será sanado. No hace falta, Señor, que vayas hasta mi casa. Tú eres judío, yo soy romano. Te van a atacar tus adversarios cuando te vean entrar a la casa de un no judío. Hermanitos, no le causó problemas.
Pero fíjese lo que dice: pero di la palabra y mi siervo será sanado. Pues también yo soy hombre, puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Tenía una lógica. Decía: yo mando, yo ordeno, y me obedecen. Así también tú, solamente da la orden, y mi siervo será sanado. ¿Cuántos quisieran esa clase de fe, hermanitos? Levanten su mano. Solamente decir: Señor, da la orden. Para ti es fácil, Señor, solamente dar la orden. No tienes que viajar. En el caso de Dios, se dice, hermanitos, que Él es omnipresente. Antes que vaya a un lugar, ya llegó, porque Él está en todos lados, hermanitos. No le cuesta nada al Señor ir hasta donde usted está, hasta donde está su enfermito. No le cuesta trabajo, Él ya está allí. Le podemos rogar y decir: Señor, solo di la palabra. No necesita, Señor, estar allí presente corporalmente, o poner tu mano, o levantarlo, o hacer algo más. Solamente da la orden: mi siervo será sanado. Esa fe, pero también ya vimos ese amor. Él amaba a los judíos, esa humildad. No soy digno. Al decir no soy digno, entonces era agradable a los ojos del Señor Jesús. Y esta fe, esas virtudes, hermanitos. Ahora le voy a llevar a Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8. Gloria al Señor. Es una grande bendición, hermanos, tener una Biblia en mano. Muchos ya usan celular, está bien, pero qué hermoso es tener una Biblia, mis hermanos amados. Primera de Corintios 8:3, es un verso muy cortito, de un solo renglón. Primera de Corintios 8:3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Se acuerda de lo que el Señor Jesús hablaba cuando dijo: de cierto no os conozco? Aquí dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cómo se sabe que amamos a Dios? Hermanitos, pregúntele a su hermanito: ¿amas al Señor Jesús? ¿Cómo se sabe, hermanitos, que uno ama a Dios? No son sacrificios, no son esfuerzos, no son capacidades, porque eso el Señor lo dio. Dice en Juan capítulo 14: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que muestra. Guardamos mandamientos del Señor porque le amamos. Entonces, hermanitos, Dios le escucha cuando le decimos: quiero que estés conmigo, quiero que vengas conmigo. Ya hace mucho tiempo, hermanitos, he testificado de una prueba fuerte que tuve en el estado de Coahuila. Era soltero, mis hermanitos, acababa de terminar allá donde el Señor me llevó, y ahora era la segunda iglesia donde estaba sirviendo al Señor. En esa iglesia sufrí mucho, hermanos. El Señor me profetizó que iba a ser un tiempo tan difícil. Una vez, hermanitos, Dios me dio una visión donde el Señor Jesús me cargaba, se ponía atrás de mí, y como a un niño chiquito puso sus manos aquí abajo de mis brazos y me levantó como un niño pequeño, y Él iba volando y yo iba. Yo veía sus manos, sus dedos. Yo sabía que no era otra persona, no era un ángel, era el Señor Jesús. Cuando me bajó, hermanitos, en una casa, yo no conocía a la casa ni a la familia, me sentó en una silla, enfrente de una mesa, ya se estaban preparando para comer. Cuando me sentó, y como Él estaba atrás de mí, rápidamente Él se metió en una puerta de esa casa
Volteé, hermanitos, nada más vi su espalda, vi su cabellito, no pude ver su cara, pero continuó la visión. Ya estaba yo sentado ahí y empezaron a servir la comida a cada uno de los que estaban en esa familia. Cuando vi a mi lado, había un niño chiquito, era el menor de la familia, y tenía un plato extendido grande, y empezaron a servirle carne, y más carne, y más carne, apilada la carne, hermanitos, es una montañita de carne, y yo pensaba, ¿se lo va a comer todo? Estaba chiquito el niño, más o menos unos 7 años. Cuando me tocó mi turno de que me sirvieran, me empezó a servir la personita huesos, muchos huesos, y me dijo unas palabras: eso es lo que tú comerás aquí. Y como estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, su gozo, su poder, no tomé en cuenta, hermanitos, eso de los huesos. Solamente sentía su presencia. Días antes había sido atacado por satanistas, me habían querido matar. Era un momento, hermanitos, muy fuerte en mi vida. Yo decía: Señor, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Pero con esa visión, su presencia me fortaleció. Entonces, hermanitos, entendí lo que dice la Escritura. Cuando alguien recibe, como Juan o como Ezequiel, palabra del Señor, el Señor dice: come el librito. A través del ángel en Apocalipsis le dice a Juan: come el rollo, come el librito, un rollito. Dice que a su paladar era dulce como la miel. Así recibí yo esa visión, en su presencia, dulce. Pero después que la entendí y empecé a vivirla, como dice la Escritura, fue amargo a mi vientre, fue cruda. El cumplimiento, todo lo que pasó fue difícil. Bueno, hermanitos, en ese lugar estuve 1 año, 8 meses. Y ahí, hermanitos, casi no comía por ciertas situaciones. Enflaqué y enflaqué demasiado, quedé esquelético. Si usted me veía de lejos, parecía que era yo muy alto. No estoy alto, pero era por lo delgado que estaba. Parecía un enfermo terminal. Y hermanitos, ahí el Señor me sostuvo, estuvo conmigo. Ahora, le voy a mencionar lo siguiente. Cada día me llamaban por mi nombre: Edgar, vente a comer. Y claro, pues yo tenía mucha hambre, pero era difícil cuando me sentaba, cuando me ponía en la mesa, así como el Señor me mostró. No solamente que me sirvieran mal o algo así, no, mis hermanitos. La persona, el varón jefe de familia, no paraba de mirarme. Yo, joven, hermanitos, penoso, cuando llevaba la cuchara a mi boca, empezaba a comer, sentía una mirada, me incorporaba, se me quedaba viendo muy feo el jefe de familia, y yo pues me chiveaba, seguía comiendo, hermanitos, y quería irme rápido. Algunas veces él llegó a decirme estas palabras: te voy a cobrar la comida, te voy a cobrar. Y bueno, yo pensaba, pero como poco y casi no vengo. Pero él decía que me va a cobrar la comida, menos quería estar ahí. ¿Por qué le doy este testimonio, hermanitos? Así, nosotros llamamos al Señor Jesús, queremos que esté con nosotros, pero ya estando en nuestra mesa, somos algo difíciles, y Él no siempre se siente a gusto. Para eso, hermanitos, ya vimos este caso, pero lo llevo otra vez a Lucas capítulo 7, nuevamente el 7. Pero veremos la siguiente historia rápidamente, mis hermanos. 7:36, Lucas 7:36. ¿Me pueden decir amén si es que lo tienen? ¿Sí se escucha, hermanos amados? Yo tengo problemas de oído, no oigo bien, no sé si se escucha, no se escucha. Gloria a Cristo. Amén. Lucas capítulo 7, verso 36.
¿Lo tienen, hermanitos? Fíjese de cómo sucedió esto. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Le rogó: maestro, ve a comer conmigo, ve a mi casa, yo te invito a comer. Hasta el momento parece algo muy hermoso. 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Alabastro es la piedra, hermanitos, el envase, muy caro. Alabastro. Comúnmente, si alguien tenía un perfume así, era carísimo. También se va a hablar en otra ocasión del perfume nardo, muy caro, y el envase también alabastro. Ahora, esta mujer dice lo siguiente. Dice: estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta mujercita pecadora, esto es profundo, hermanitos. Más adelante va a hablar del amor, va a hablar de la fe de ella. Pero seguimos. Dice la Escritura, versículo 39. Cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, dijo para sí, o sea, dentro de él: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. El Señor Jesús, hermanitos, también en otras ocasiones se daba cuenta. Y una vez, por ejemplo, cuando levantó al paralítico, que lo metieron por el techo, había unos fariseos por ahí. Cuando él dijo: tus pecados te son perdonados, ellos empezaron a pensar y a murmurar: ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. No lo conocían. Él dijo: ¿por qué tienen estos malos pensamientos? Pensar negativamente para Dios son malos pensamientos. Así este fariseo empezaba a pensar: es profeta, un profeta que se deja tocar por una mujer. Si fuera profeta, no tendría discernimiento y saber que ella es pecadora, ella es de la calle, ella tiene una fama aquí en el pueblo de pecadora. ¿Cómo que entra? Y sí, mis hermanitos, esta mujer, reconozco que era muy valiente. Hermanitos, en lo personal y natural, carnal, yo no me atrevería a entrar a un lugar donde no me han invitado, a una casa particular que tiene puerta y todo, y entrar sin que me dejen pasar o me inviten pasar. Hermanitos amados, yo no me atrevería. Esta mujer sí se atrevió. Puedo pensar, hermanitos, y especular por qué. Tal vez, hermanos amados, siempre el Señor rodeado de los discípulos, rodeado de mucha gente, multitudes, hasta lo oprimían, se aventaban los que tenían plagas para tocarlo y quedar libres y sanos. Tal vez esta mujer pensó: es la oportunidad, siempre está ocupado el maestro, ahora voy a entrar. Y entró, hermanitos. No le dijo nada, ni siquiera le pidió perdón, de nada. Solamente estaba delante del maestro, a sus pies. Aquí dice también detrás, y empezó a llorar y a llorar. Pero eso, hermanitos, era parte de la escena. La otra parte era crudísima, porque por allá el fariseo, imagínese usted, mirándolo, juzgándolo, criticándolo. ¿Quién es? ¿Es profeta en verdad?
Y mirando a la mujer, bueno, mis hermanitos, no sé si el Señor Jesús ya tenía la comida delante, pero quiero preguntarle a usted, ¿cree usted que haya mandado este hombre a servirle a esa mujercita de comer? ¿O no le ofreció de comer? ¿Qué piensa usted? Ella era una intrusa, entró así nada más. ¿La habrá invitado a comer? ¿O ella estaba ahí nada más, sin comida, llorando, claro, a los pies del Señor? Y ahí estaba, hermanitos, esa escena. La escena hasta el momento parece algo común, pero quisiera, hermanos, que el Espíritu Santo toque su corazón, que se haga esta pregunta: ¿amamos al Señor? Él nos conoce, porque dice, ya leímos, que los que le aman son conocidos por Él. Ya vimos también que Él dijo, no te conozco, apártate de mí. Le amamos a tal grado que Él nos conoce y Él dice, ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada. Con Él yo paso momentos agradables porque es humilde y yo habito con los humildes. Con los altivos pues no puedo estar. Entonces, hermanitos, esa escena, dice la palabra del Señor. Entonces, verso 40. ¿Cuántos siguen aquí, hermanitos? Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Un denario era salario mínimo de un día, un denario. 42. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Les dijo, ya no me debes nada. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? ¿Quién ama más? Guarde esta palabra en su corazón, hermanitos. Porque hay ocasiones que el Señor hace comparaciones. Para nosotros, hermanitos, comparar es descortés, tal vez hasta de mala educación. Pero el Señor hacía comparaciones. ¿Por qué causa? Bueno, una vez hizo una comparación y siempre era la verdad, porque Él es la verdad. Una vez dice la palabra que estaba en el altar donde se ponen las ofrendas y pasaban los hombres poniendo en el arca, que es una caja, de las ofrendas, y pasaban hasta que pasó una viuda. Usted se acordará. Y el Señor Jesús hizo una comparación. Dijo, esta echó más que todos los demás. Claro que los discípulos podrían pensar, ¿por qué esta comparación? ¿Acaso es como una competencia? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Por qué? Y Él empieza a enseñar, no de lo terrenal, sino del corazón que hay dentro del hombre. Dijo, ella dio más. Ella echó 2 moneditas llamadas blancas, las más pequeñitas de menos valor. Las echó ahí. Él dijo, ella echó más, porque los demás echan lo que les sobra. Y eran ricos, hermanos, dice la Escritura. Los que pasaban eran ricos. Pero dijo de ella, de su pobreza, de su sustento, dio todo lo que tenía. Tal vez con eso podía comprar tortillas saliendo, pero ya lo había dado con mucho amor para la ofrenda. Comparaciones así. Ahora el Señor hace una comparación. Y mis hermanitos, disculpen ustedes por las comparaciones, pero si está en la palabra de Dios, es verdad. Dice la Escritura, versículo 43, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, él dijo, rectamente has juzgado. Así que para Dios, hermanitos, hay quien ama más y hay quien ama poco. Para Dios, Él conoce a los que le aman.
Hay quienes aman mucho y el Señor le agrada, y hay quienes aman poquito. ¿Qué va a pasar con los que aman poco? Es muy posible que en aquel día el Señor diga: nunca te conocí. Yo nunca te conocí. Oh Señor, pero yo profetizaba en tu nombre, echaba fuera demonios en tu nombre, hice muchos milagros en tu nombre. Pero el Señor le va a decir: apártate, no te conozco. Eso, hermanitos, va para todos nosotros. Yo tiemblo, hermanitos. Sé que pronto el Señor va a levantar a la iglesia. Ya los días están contados y las horas también. Hermanitos, no por ser ministro creo que yo ya la tengo ganada. Solamente confío en la gracia y la misericordia y la fidelidad del Señor Jesús. Yo no confío en mí. Tiemblo porque dice en Mateo que el siervo que conociendo la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado mucho. Pero el siervo que sin conocer la voluntad de su Señor hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea, depende si sabía o no sabía que era bueno o que era malo. Tiemblo, hermanitos, porque aquel día estaremos delante del Rey de Reyes. Crean o no crean, haya ateos en la tierra, haya agnósticos en la tierra, pero ese día va a llegar. Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, dice la palabra, hablando de la iglesia. Hay un juicio de la iglesia, se llama Bimá de Cristo, tribunal de Cristo. Es especial ese juicio para la iglesia. En ese día, hermanitos, el Señor juzgará las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón es un tema enmarcado a partir de Mateo capítulo 5. El Señor dijo: cuando ores, no ores como los hipócritas. De parafraseo, hermanitos, ellos aman el orar de pie. No quiere decir que orar parado sea pecado, sino con la intención de ser vistos por los hombres. Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Habla de las intenciones. Ora con esa intención de que solo tu Padre te oiga. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, no saques selfies, que todo el mundo se entere lo que hiciste o lo que diste. No, no lo hagas, ya tienes tu recompensa. Las intenciones. Vamos a ser juzgados por las intenciones. Volviendo a la escritura, mis hermanitos, Lucas capítulo 7, empieza la comparación. Estamos en el verso 44. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer, la que él juzgaba? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Los judíos daban agua, hermanos, para lavarse los pies. Se caminaba mucho. Pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Todas esas comparaciones. Tú no hiciste, ella sí hizo. Tú no amas mucho, ella ama mucho. Va a entrar el tema de la salvación. 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Cualquiera diría entonces, está escrito que nadie es salvo por obras. Aquí dice que es perdonada porque amó mucho. Oh, pero vemos lo demás. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahora pregúntele a su hermanito, tenga valentía, dígale: ¿cuánto amas al Señor? Ahora pregúntele, por favor, ¿cuánto te perdonó el Señor?
El que dice, yo no era tan malo, me perdono una que otra cosa. Bueno, ama poco, es lo que dice el Señor Jesús. Pero cuando a alguien se le perdona mucho, mucho ama. ¿Cuántos aman mucho al Señor, hermanitos? Verso 48. Ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero luego entra la doctrina, verso 49. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y ahí entra la doctrina, 50. Pero él dijo a la mujer, tu fe, no tus obras, tu fe te ha salvado, ven en paz. Y salió justificada, perdonada y amando mucho al Señor Jesús. ¿Quién hace la voluntad de Dios? No todo el que me dice Señor, Señor, porque un gran porcentaje de los que dicen Señor, Señor, hasta pueden ser muy usados por Dios. Usados. Y claro, hermanitos, esto choca con la lógica de muchos. ¿Cómo alguien usado por Dios se va a perder o se va a ir al infierno? ¿Cómo es posible que alguien que Dios usa para echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros, se vaya al infierno? Bueno, solamente el que hace la voluntad del Padre, ese entra al reino de los cielos, bendito es el Señor. Entonces, ¿qué es más importante? Importante es, mis hermanitos, que el Señor lo conozca a usted. Como ese romano, lo conocían porque amaba a los judíos y hasta les hizo una sinagoga. Esta mujercita era conocida por el Señor. Imagínense, hermanos, estar en el cielo. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son eternos y conocen a todos por nombre, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, millones y millones que tienen de seres creados por Él. Luego nosotros los humanos, saber cuántos cabellos tenemos, pero que diga, a este sí lo conozco. Señor, tú me conoces. Casi no figuré, no protagonicé nada. Señor, yo estaba siempre por allá en el rincón. ¿Cómo es que me conoces? Oh, porque a mí nunca se me olvida. Una vez tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve enfermo, fuiste a verme en la cárcel, me visitaste. Señor, ¿cuándo lo hice? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y el Señor se acuerda. Él, hermanitos, puede hablar con el Padre acerca de a quienes conoce. Le voy a decir esto, hermanitos, solamente como un ejemplo. No me lo vaya a malentender. Podría decir, oh, qué pastor, qué clase de pastor. Pero es que hay un mover en la iglesia especial, mis hermanos. No conozco a todos, ni sé cómo se llaman todos, hermanitos. Un domingo llegan unos hermanos, llegan de visita, llegan invitados, reciben del Señor y nunca más los volvemos a ver. Algunos van hasta de fueras, de otros estados, llegan, reciben del Señor, siguen su camino. No sé cómo se llaman. Otros, apenas me aprendo sus nombres, pero hay unos, por ejemplo, hay niños chiquititos, muy chiquititos, de un año y medio, que ya están caminando y empiezan a pronunciar palabra. ¿Sabe cómo los conozco? El niño que me abraza. Hay un niño chiquito, hermanitos, que cada vez que me ve corre hacia mí. Se llama Obed. Chiquitito, hermanitos. Y desde que me ve corre, corre. Y hace que yo lo cargue, que lo abrace, y ahí lo tengo. Bueno, cuando yo me vaya con el Señor, conozco a ese niño. Señor, ese es el niño que me abraza.
el niño que me quiere mucho, así es conocido. Escrito está: Dios conoce a los que le aman. Otro niño, ese niño siempre le dice a su papá, y su papá lo pasa hasta adelante para que yo ore por él. Dice el niño, con palabritas que apenas se entienden, que ore por mí el pastor, que ore por mí. Cuando le duele algo, para él, si el pastor ora, queda sano. Y sí, hermanitos, el Señor sana, Él es poderoso, Él es bueno. Ese niño así lo conozco. Bueno, por hechos se conoce. Quisiera preguntarle a usted, ¿cuáles son sus hechos que el Señor siempre recuerda de usted? ¿Por qué es conocido usted? Como ese centurión ama nuestra nación, nos hizo una sinagoga, así era conocido. Y los que dicen: Señor, yo no os conozco. Nunca hiciste algo por lo cual el Señor te conoció. Ahora, si hablamos de la omnisciencia de Dios, Él conoce a todos y por nombre. Pero ¿quién ama a Dios al grado tal de que Él diga: yo te conozco? Y mis hermanitos, esta mujercita, seguramente el Señor Jesús la llevó en su corazón y en su recuerdo los siguientes años de ministerio en la tierra. Se acordaba: esa mujercita entró donde yo estaba, me empezó a lavar los pies. Y bueno, esta pregunta yo me la he hecho, se la he hecho al Señor y se la comparto. ¿En verdad el Señor Jesús habrá comido ese alimento que tenía delante? ¿Pudo terminarlo? ¿Pudo comerlo? Comer mientras una mujercita está allí llorando y a ella no le sirve, a ella no le ofrecen nada. Es más, quisiera que ya se vaya. ¿Habrá comido a gusto el Señor Jesús? Ahora, mis hermanitos, todo esto con el ejemplo de cuando yo enflaqué tanto y no comía. Yo quería correr de ahí. El Señor, hermanos, si usted lo conoce, que es manso y humilde, Él habita con el pobre, ya lo leímos, y humilde de espíritu, y con el que tiembla ante su palabra. Habita. ¿Qué es habitar? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la Escritura. Dice también, hermanitos, el que guarda mi palabra, mi Padre lo amará y yo lo amaré y haremos morada con él. Vivir con uno. Él vive con nosotros. Hemos escuchado, no aquí, mis hermanos, pero en muchos lugares. Medio mundo lo dice: visítanos. Y yo puedo aceptar, sí, es cierto, necesitan una visitación. Pero ¿por qué vamos a decirle nosotros que nos visite si Él vive con nosotros y está en nosotros y habita en medio de las alabanzas de su pueblo y habita con el pobre y humilde de espíritu? Así que Él vive con nosotros y Él nos conoce. Él conoce al humilde, al que le ama. Hermanitos amados, es difícil olvidar a una persona que ama, que nos ama. Es muy difícil de olvidar y pasar por alto, porque el amor se muestra. El amor, hermanitos, se refleja. No hay, hermanitos, no hay un amor útil si se esconde. Dice la Escritura: mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Yo sé que hay quienes dicen: yo amo, no lo demuestro, no tengo que andarlo demostrando, yo amo. Pero esta mujer sí lo demostró, y hasta lo demostró públicamente. Muchos de nosotros, hermanitos, tal vez conozcamos qué es la vergüenza. Otros, qué es la dignidad. Se podría decir: esa mujer no tenía dignidad, entró donde no la quieren, donde no la invitan, y hace algo
en lo que se está rebajando? ¿Dónde está su autoestima, su dignidad, su honor? Cuando uno está delante del Rey de Reyes, eso pasa, mis hermanitos. Es más grande el amor que se le tiene al Señor. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor se demuestra. Muchos en el mundo, hermanitos, pelean por eso. Allá en el mundo siempre pasa, en todas las generaciones pasa. Los muchachitos enamorados, o él o ella, uno de ellos ama más. Y los reproches, y las preguntas, y cuestionamientos. ¿Me quieres? Oh, sí, te quiero mucho, porque yo sí te quiero un montón. ¿Tú me quieres? Y siempre la pregunta, porque hay casos que no lo muestran. Con Dios, hermanitos, pasa algo así. ¿A quienes conoce? ¿A quienes no va a decirles, yo no te conozco? Va a decir, yo te conozco. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijita. Tú eres mi siervo. Hermanitos amados, hemos sido confrontados. Este servidor ha sido confrontado. Porque la mayoría de veces en las congregaciones toda la atención es para la iglesia. Pero pasó un tiempo, hermanos, que Dios a mí me enseñó: ministrame a mí. No solamente ministres a la iglesia, ministrame a mí. Yo te amo, yo los amo. Piensen en mí. ¿Por qué, Señor? Porque está escrito, y lo dijo el Señor Jesús también. Dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que hacen, solamente lo hacen porque les fue enseñado, pero su corazón no piensa en mí. Por eso, hermanitos, siempre, como en este lugar es característico, alaben al Señor, como hasta ahora, adoren al Señor, amen al Señor. Y mis hermanitos, si Dios no hiciera nada con usted, no hay ningún problema. Él es Dios, y aún así le amamos y le adoramos. Amen al Señor, hermanos. El Señor se acordará de ustedes. El Señor pensará en ustedes y hablará de ustedes. Se acordará. Y hermanitos, solamente culmino con esto, la palabra testimonio. Quisiera preguntar, hermanitos, ¿cuántos han leído la Biblia? O toda la Biblia. Todos los que han leído Biblia, hermanitos, levanten su manita, por favor. Muy bien. Usted sabe las historias de la Biblia. Nada más esto es como una prueba, hermanitos, ya que ha leído la Biblia. Cuando le digo el nombre de un personaje, ¿cómo se acuerda de él? ¿O qué piensa? Si yo le dijera Salomón, ¿qué piensa usted de Salomón? ¿Qué testimonio tiene? Si yo le dijera David, ¿qué piensa usted de David así de rápido? Si yo le dijera Tomás, ¿qué pensaría de Tomás así de rápido? Si yo le dijera Pedro, ¿qué pensaría de Pedro? Si yo le dijera Noé, ¿qué pensaría de Noé? Rápidamente. Así son conocidos. Así como ellos, usted, ante los ojos de Dios, es conocido. ¿Pero de qué manera? ¿Quién es usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿Cuánto ama al Señor? ¿Qué hizo por el Señor? Ese romano centurión que ya leímos era conocido, ama a los judíos. Construyó una sinagoga para los judíos. Cada uno es conocido. Cuando yo me vaya, hermanitos, o sea que el Señor nos levante o me anticipe, el Señor me llame antes, ¿qué testimonio dejaré en la tierra? Usted, hermanito, hermanita, no estoy diciendo, oh, ya pronto se va a morir, pero el Señor puede venir pronto. ¿Qué testimonio va a dejar? Allá, hermanitos, los que conocen Filadelfia Central,
Saben que el 95% de la construcción es de madera. De madera. Si alguien ha ido, hermanitos, puede también corroborarlo, que es así. ¿Sabe de qué madera? Hay, hermanitos, en las fábricas donde producen mercancías, unos montacargas, unos carritos. Las bases les llaman pallets. Y de esas bases de madera las desarmábamos, sacábamos las tablas y con eso se forró toda la parte de arriba, su derredor, se hizo un mezanín, un segundo piso de puras de esas tablitas de pallets. Los baños de las damas son de madera, el saloncito que está arriba es de madera, el salón que se le conoce como salón blanco, la cocina, comedor son de madera, de puros de esos pallets. Bueno, ya lo han intentado quemar el templo como unas 3 veces, hermanos. Pero yo sé una cosa, nos vamos a ir, ese lugar va a quedar vacío. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a decir de ese templo? Ahí se predicaba la palabra de Dios. Se puede decir. Una vez escuché, hermanitos, un hermano testificaba que buscaba la dirección de donde estamos y entró en un taxi y le preguntó si sabía dónde estaba iglesia tal y tal. El taxista dijo: oh sí, ahí donde curan a las personas, donde sanan a las personas, sí sé dónde está. Ese testimonio. También, hermanitos, cualquiera podría pensar, bueno, la falta de recursos, la falta de apoyo, la falta de patrocinaje, como se le llame, nos llevó a hacer el templo así. Pero se hizo con mucho amor, con mucho esmero. Nada nos detuvo, que no hay recursos, que no hay dinero, que no hay gente, nada de eso. Dios dio madera y alguna vez también se le llamó el arca de Noé, porque está hecho de madera. Así que, hermanitos, todo lo que hacemos deja una marca. Pero no solamente para los que van a ver las obras. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, las obras de uno no son para gloria de uno, son para gloria del Señor. Se glorifique a Dios. ¿Qué testimonio deja usted? Hermanitos amados, yo sé que en un aniversario hay invitados, hay personitas que entran por primera vez, hay amigos, hay conocidos y hay miembros de la iglesia. Bueno, entre los miembros se conocen. Si viera a su hermanito ahorita, ¿qué piensa de él? Así de rápido, nada más de verlo. Mi hermano. ¿Qué es un hermano? ¿Cómo es mi hermano? Usted lo conoce. Los hermanos de una congregación se conocen. Y conociéndose, si se aman, ya aprobaron, hermanitos. El amor cubre multitud de faltas, dice la palabra del Señor. Así que, mis hermanitos, ya nos vamos a ir pronto al cielo. Este lugar se va a quedar vacío, porque se van a ir con Cristo Jesús. El Señor hará sonar su trompeta muy pronto. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que, mis hermanos, que el Señor me conozca como el que le ama. Que el Señor quiera quedarse. Yo quería correr de esa casa. Aunque el Señor Jesús lo invitó cortésmente a ese fariseo, pienso que el Señor Jesús decía: no me siento a gusto aquí. Este varoncito me invitó, pero nada más me está checando, nada más me está criticando, me está probando, me está cuestionando. No puedo ni comer a gusto. Ya quisiera salir corriendo.
Una cosa es llamar al Señor y otra cosa es que el Señor habite con el humilde. ¿Cuántos quisieran que el Señor habite con ustedes, hermanitos? Y que los conozca. Que los conozca. Ese me ama, esta me ama. Y ya vimos que el Señor sí hace comparaciones. Si compara, este ama poco, este ama mucho, este no me dio ni siquiera agua para mis pies, pero esta con lágrimas los lavó, este no me dio beso y esta besa mis pies. Si compara, si mira, si estima. Por eso, hermanitos, está escrito: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Desde que entramos, Él ya nos vio. Esta casa, hermanitos, de oración, ¿a quién le pertenece? Es casa de Dios. Entonces, ¿usted qué viene siendo? Dice en Mateo, dice que el padre organizó una boda para su hijo y mandó llamar a los convidados. Y hermanitos, ya sabemos las excusas que pusieron. Los convidados. Así que Él no es el invitado es usted. Y cuando venimos al Señor, hermanos, hemos traído todo nuestro corazón. Amén. Puestos de pie, por favor. Oramos al Señor. También le damos gracias a Dios, hermanos. Voy a orar por esta iglesia. Voy a darle gracias a Dios por esta iglesia y ahorita oramos por su pastor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, has visto esta iglesia, Señor, que te ama, que te alaba, que te adora, que te busca y que te sirve. Conoces a cada pequeñito. Señor, mi Dios, dice tu palabra que el día dirás que no conoces, Señor, a ciertos que no hicieron tu voluntad. Pero aquí hay hijitos tuyos, pequeñitos tuyos, que tú amas, que tú conoces, Señor. Señor, los has visto caminar desde hace 16 años. Señor, mi Dios, desde que iniciaba esta obra, desde que era una misioncita, una célula muy hermosa, los pequeños que comenzaron, Señor. Oh Padre Santo, tú los conociste, los viste, los abrazaste, los hiciste crecer. Han pasado 16 años, Señor, y ahora, Padre, aquí está Filadelfia, vino nuevo. Oh Señor, has amado este lugar, has amado, Señor, a mis hermanitos. Señor, los conoces. Quien hace tu voluntad es conocido, quien te ama es conocido. Señor, quien se le perdonó mucho, ama mucho. Señor, y su fe los ha salvado. Señor, la fe en Cristo Jesús. Y ahora, Padre, prosiguen. Ya falta poco. Ya hará sonar la trompeta en cualquier instante. Señor, te llevarás a tus hijos. Aquel día dirás: venid, benditos de mi Padre. Oh, recibid el reino que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, aquí está Filadelfia, vino nuevo. Gracias, Señor, siempre tu presencia. Dijiste que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Dijiste que habitas con el pobre y humilde de espíritu. Señor, aquí están, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a orar por su pastor, hermanitos. Oren ustedes conmigo. El Señor está en este lugar. El Señor es bueno. El Señor haga maravillas a partir de ahora, hermanitos, más allá de lo que ya ha hecho, porque el Señor es fiel y es verdadero. Bendito es su nombre. Gracias, Padre Santo. Qué bueno eres, Señor. Qué grande eres. Gloria. Dijiste, Señor, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dijiste, Padre, el que le da un vaso de agua fría a uno de estos pequeños que creen en mí, es cierto, no quedará sin recompensa.
de los cielos, Señor, en todo tiempo. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán Va el grupo de pandero, sí, tomen su lugar, nadie se vaya, bendito es el Rey. Puedes traer aquí vamos a poner el audio. Pero gloria al Señor. Y, amados, tomen su lugar, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Gracias a todos por estar en esta casa. Son 16 años que llevamos ya. Bendito